Bien, vamos a continuar con el curso. Sé que ha pasado un tiempo ya desde que no he subido video. Eso se ha debido a que ando un poco ocupado, pero me dará un tiempo para poder grabar algunos videos y los iré subiendo progresivamente. A pesar de esto, he recibido bastantes, consultas de parte de ustedes, no solo vía comentarios en los videos, también en las redes sociales, ya sea por Twitter, por Instagram, por Facebook, también vía correo electrónico. Me ha alegrado saber que han estado avanzando a pesar de que no habíamos continuado en el curso. Habían estado revisando temas un poco más avanzados o algunos temas que ya habíamos tocado, pero a un nivel más profundo, porque lo necesitaban para avanzar en sus proyectos, pero no era la típica pregunta de eh, ¿cómo hago esto? Sino quiero hacer esto, he intentado de esta manera, he buscado documentación, he probado, pero a pesar de eso me queda hasta esta parte o aún no logro hacer que funcione. Entonces da gusto ese tipo de preguntas porque se nota que hay un compromiso de querer aprender, de no solo esperar a que uno le diga, sino a que él mismo intente hacerlo, pero al no salirle o al que no poder completarlo, solicitar ayuda para que le indiquen más o menos qué es lo que le estaba faltando, cuál era su error. Eso es muy bueno porque son personas que enfrentan los retos y que quieren hacer las cosas bien. Si hay algunos que no les he respondido aún es porque no he revisado aún el correo. Si han escrito a la página web, les comento que cada vez que escriben a la página web, a mí me llega un correo electrónico con esa información. Entonces, si es que no les he respondido es porque aún no he entrado al correo electrónico a revisar. He revisado algunos cuantos, pero no he podido revisar todos. Algunos más o menos me he guiado por el asunto, pero otros no he logrado especificar, al menos leyendo así un vistazo rápido, porque el asunto no ayudaba mucho. Voy a resubir la página web y voy a colocar en la sección de el formulario de contacto algunos asuntos clave que van a ayudar a que yo pueda revisar los correos más rápido por el asunto y saber de qué trata para no tener que estar entrando porque a veces se me confunden los correos. Entonces, ya cuando suba la página web rediseñada, ya les voy a estar comunicando a través de un video o una publicación. Pero me da gusto que vayan avanzando muy bien con este framework. Dejando de lado eso, ya vamos a partir de donde habíamos estado en nuestro curso. Teníamos entonces, en este caso, el listado de libros y lo que buscábamos era hacer que cuando yo presiono aquí en este editar, si bien me manda aquí al formulario, yo quisiera que eso lo haga pero en una ventana modal, para que se quede solamente en esta plantilla y no esté haciendo transiciones hacia otro template, hacia otra página, porque es mucho más cómodo y como ya sabrán, así es como generalmente se hacen los sistemas o vemos las interfaces de los sistemas como están funcionando. Entonces vamos a hacer tanto este botón de editar como este botón de esta fórmula de creación que estén en ventanas modales. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Lo primero voy a dirigirme al código y yo voy a colocar aquí en mi listar libro.html un div que va a representar a la cabecera como tal de mi modal. Entonces yo voy a colocar un div con la clase modal y con la clase fade. Voy a colocarle a este div un ID y este ID se va a llamar edición. Pueden colocar el ID que ustedes desean. Pero adicional voy a colocar un rol que se va a llamar en este caso dialog. Y no voy a colocar nada más con respecto al modal en este template. Lo siguiente que yo voy a realizar es que voy a crear un template que le voy a llamar en este caso libro.html. Ustedes pueden ponerle el nombre que deseen, pero aquí es donde yo voy a colocar ya la información como tal de mi modal, todo el HTML del modal propiamente dicho. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un div con la clase modal-dialog y con la clase modal-lg porque quiero un modal largo. Y a esto voy a agregarle un rol que va a ser document.
Dentro de este div voy a colocar otro div con la clase modal-content para el contenido y otro div con la clase modal-header, porque este va a ser el header o la cabecera de mi modal. Aquí voy a colocar un h2 con la clase close y le voy a decir que este es la edición de libro. Y aquí lo que voy a hacer es colocarle lo siguiente. Aquí esta clase no es close, sino es modal-title. Y aquí voy a colocar un botón. Y a este botón sí es que va a llevar la clase close. Y aquí voy a colocar dentro un span. Y aquí voy a colocar lo siguiente. El signo de y times para generar el botón de X. Y aquí simplemente le voy a colocar un area hidden. Y le voy a decir en true. Esto va a generar el botón de X para desaparecer como tal el modal. Y aquí para ocultarlo voy a decirle que el tipo va a ser button. Y simplemente voy a decirle un area dismiss, que va a ser igual en este caso a modal, y simplemente un area label que va a ser close. Ahí yo tendría la cabecera de mi modal. Lo siguiente que voy a hacer es crear un div con la clase modal-body y aquí voy a colocar como tal, en este caso, el form.asp, que es el formulario como tal. Y luego voy a colocar otro div con la clase, en este caso, moda-footer, porque es el pie de mi, en este caso, modal. Aquí voy a colocar dos botones. El primero con la clase btn danger, que va a ser cancelar. Y este a su vez va a ser de tipo button. Y además va a tener lo siguiente. Aquí es un data dismiss. Y aquí le voy a colocar modal. Este es data dismiss aquí también arriba. Entonces ahí lo tenemos. Y luego de este botón voy a colocar otro botón. Y con este voy a colocar en la clase btn primary. Y este va a ser el de, en este caso, confirmar. Y este botón va a ser de tipo submit. Listo. Entonces lo que he escrito aquí es HTML y bueno, el form de Django. Este es el modal como tal. ¿Por qué lo escribo de esta manera y solo este texto? Porque yo lo que voy a hacer es que como aquí tengo un div, con JavaScript voy a ayudarme para hacer un pequeño truco. Que voy a cargar el contenido de este HTML en el contenedor que tiene, bueno, en el contenedor que está representado por este div. Y eso va a dar la impresión de que se está poniendo el modal encima. Así de sencillo. Si ahora yo recargo, pues, y pongo a editar, no pasa nada, porque me sigue funcionando de la misma manera. Una vez que hemos hecho esto, entonces yo voy a irme aquí a mis vistas y al listar libro, que lo tenemos aquí, voy a hacer lo siguiente. Abajo de él teníamos actualizar libro. Y aquí ya hemos dicho que el template donde se va a renderizar la actualización es crear libro. Voy a decirle que no va a ser ahí, sino va a ser en libro. Entonces voy a, aquí en Visual Studio Code tengo guardado automático, que está aquí en File, en Autosave. Ustedes, bueno, guardan. Si ven que no guardo, no lo menciono, es por ese, o que no aparece la bolita aquí que no ha guardado, es por ese motivo. Ahora si yo recargo y yo presiono editar, fíjense que me está cargando esto de aquí. Esto es el formulario de edición, pero fíjense cómo lo está cargando. Está que lo carga de esta manera. Si bien es tal cual le habíamos escrito esto de aquí, pero tiene un pequeño problema. Que lo está enviando como un template nuevo. Queremos que aparezca aquí. Entonces, eso lo vamos a hacer con JavaScript. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Aquí en mi listar libro voy a agregar algo. Si recordamos en mi index.html, que era el template que utilizábamos como base, al final colocamos un bloque extra.js para, por si deseábamos añadir algún código JavaScript, en este caso en algún formulario, o bueno, en algún template como tal. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a sobreescribir este block.js, extra.js, ¿para qué? Para aquí colocar el código JavaScript.
¿Y qué código voy a colocar? Lo primero es que voy a abrir un script y aquí le voy a decir que el tipo, el type, va a ser igual a text barra JavaScript. Y luego aquí dentro voy a colocar lo siguiente. Voy a decirle función, porque voy a crear una función. Abrir. Este va a ser el nombre de la función. Abrir modal edición. Y esta función va a recibir una ruta que va a ser la ruta de edición. Entonces, aquí dentro voy a colocar lo siguiente. Voy a utilizar jQuery, ya que jQuery está incrustado en esta plantilla y no es el fin del curso explicar JavaScript ni ese tipo de cosas. Así que para no complicarle la vida, porque ya deben conocer jQuery, si no, lo pueden hacer con JavaScript puro, con lo que estén utilizando para su frontend. Voy a llamar, en este caso, ¿a quién? Voy a llamar a este div y lo llamo a través de su ID. Entonces, aquí yo coloco edición. Y simplemente aquí pongo .load porque quiero que me cargue una ruta. Y le digo que luego de ello ejecute una función. Y esta función va a ser lo siguiente. Como ya aquí dentro de esta función estoy haciendo referencia al mismo modal, puedo colocar lo siguiente. Puedo decirle this y aquí simplemente coloco punto y ahora sí llamo a la propiedad modal de jQuery para que le agregue la propiedad show que hace visualizar el template como tal. Y ahí terminaría mi código JavaScript. Si yo recargo y de nuevo voy aquí a editar, pues no ha funcionado todavía. ¿Por qué? Porque tengo que enlazar este modal con ese botón que lo tenemos aquí, que por ahora aparentemente simulaba un href. Entonces yo puedo colocarle un botón para que lo podamos visualizar o al menos vaya de acuerdo a lo que es. Y simplemente yo le voy a decir aquí que este botón va a tener en vez de href, sino el evento onClick. Y a onClick le voy a decir que ejecute la función abrir modal edición. Y aquí abrimos paréntesis y aquí cerramos paréntesis porque es una función. Y como le enviamos la ruta va entre comillas simples. Entonces le agregamos las comillas simples aquí. Y ahí ya lo tendríamos. Si yo ahora recargo y presiono en editar, ven que no pasa nada. ¿Qué puede estar pasando? Pues vamos a revisar la terminal del navegador. Y aquí dice o nos sale un error de que el símbolo de dólar no está reconocido como una función. Esto pasa muy seguido o bueno a veces cuando tenemos jQuery, cuando lo utilizamos, porque está teniendo un conflicto de librerías. Para solucionarlo es muy sencillo. Yo simplemente voy a declarar una variable que va a ser dólar y le voy a decir que va a ser igual a una instancia jQuery.noConflict. Y de esta manera evito que se generen esos conflictos. Entonces yo ahora sí voy a recargar. Y vamos a cerrar esto y voy a darle en editar. Y ven que ya me está cargando mi modal como tal. Con la información propia de ese libro para su edición. Si yo presiono en la X se desaparece. Por ejemplo, este libro también me está saliendo ya a nivel intermedio. Ahora, aquí sucede algo raro. Si yo presiono confirmar, no lo está en este caso haciendo. Y esto sucede porque nuestro libro.html, nuestro modal, cuando presionamos Submit, está intentando enviar un formulario HTML. Y recordemos que aquí no tenemos ninguno. Este form de Django lo que nos pinta es cada uno de los campos como tal de nuestro modelo, pero no pinta la etiqueta form. Entonces tenemos que colocar la etiqueta form. Y esa la colocamos aquí arribita, un form. Y simplemente vamos a colocar dentro de ese form todo esto que tenemos aquí. Entonces vamos a acomodarlo un poco y ahí lo tenemos. Lo que voy a colocarle es el método. Entonces method y aquí el método es post. Y si voy a utilizar un post tengo que agregar el CSRF token. Y ahí ya lo tendríamos. Entonces yo puedo recargar y ahora sí puedo darle en editar. Cuando yo le dé en confirmar va a ser la lógica como tal. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Si yo le doy en confirmar, miren qué va a pasar. Me he recargado la página, todo normal, pero tenemos dos registros duplicados, al menos con los nombres y la demás información, pero con clave o con ID o clave primaria diferente. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es, si bien envía el formulario,
lo está tomando como un formulario nuevo. ¿Por qué? Porque lo está enviando a no tener un action definido, lo está enviando a la ruta actual. La ruta actual es listar libros. Y definimos en nuestra vista de listar libros que para el método post lo que haga sea recibir el formulario y lo estamos pasando como si fuéramos a crearlo. Recuerden, así cuando pasamos el request.post solamente al formulario, es que, o al form de Django en este caso, es que estamos creando. Si queremos editar, tenemos que decirle instance y aquí igual a la consulta como tal, que va a ser referencia. Pero en este caso no estamos haciendo eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Muy sencillo, voy a borrar este método post de aquí del listado de libros. Y lo siguiente que tengo que decirle es que aquí en el action me envíe la petición, pero a la ruta de actualizar. Que si revisamos las rutas, es esta que vemos aquí. Entonces simplemente yo voy a decirle, abro llaves, porcentaje, URL, libro, dos puntos, editar libro. Pero aquí tendríamos un pequeño problema. Y es que recibe un parámetro que es el ID. Pero, ¿cómo yo sé que ID está aquí? Muy sencillo. Como estamos utilizando un Update View hace algo muy bueno para nosotros. Tanto Update View como Detail View. Aquí tenemos el contexto, ¿verdad? Entonces, en este constructor de este método, lo que está enviando aquí internamente es lo siguiente. Sabemos que envía un context y aquí algo llamado de esta manera, form igual a self.formClass. Por eso es que aquí solamente al definir el form class ya podemos utilizar esta palabra form y abrirlo en este caso aquí como un parámetro como tal. Nosotros no lo especificamos porque lo hace Django cuando hemos definido aquí su constructor o cuando se define. Pero además de eso, lo que hace es que agrega otro campo, un context, y le agrega un campo llamado object. Y aquí llama a self. Un método llamado getObject. Y getObject lo que hace es retornar el objeto en cuestión del cual se está hablando, del cual se está queriendo editar. Entonces podemos utilizarlo y yo puedo simplemente, voy a borrar esto de aquí y aquí puedo ya utilizar directamente object. Entonces aquí puedo decirle object.id. Para que me crean, puedo colocarle aquí edición del libro, dos puntos. Coloco doble llave porque voy a pintar el campo object, así como pinté el form. Object, de esta manera. Voy a recargar. Voy a eliminar uno de estos para no tener confusiones. Voy a eliminar este que fue el que se repitió. Confirmar. Y ahora sí voy a darle en editar. Tengo esta información y miren que dice edición del libro Django con Developer, que es el título. Edición del libro aquí Java en nivel intermedio. Y lo está haciendo, está colocando el object. Ahora sí ya están un poco más contentos porque me están creyendo. Bueno, yo estoy más contento porque me están creyendo lo que les estoy explicando. Y de esta manera entonces podemos ya decirle confirmar para que lo guarde. En vez de intermedio voy a decirle que es Java avanzado. Entonces voy a darle en confirmar. Como ven, me recarga la página y aquí ya está. Y ahora dice Java nivel avanzado. Lo ha editado y es el mismo porque tiene el mismo ID. Por ejemplo, voy a editar este que es rock de los 80s ahora. Voy a decirle que tiene los 3 autores y aquí se publicó en el 2028. Voy a darle confirmar y aquí está rock de los 80, los 3 autores y 2028. Entonces así es bien sencillo, es como hemos hecho la parte de un ventana modal pero con el botón de edición. Ahora lo que tenemos que hacer para repasar y para que les quede más claro es lo mismo pero con la parte de, en este caso, creación. Este form de aquí también con un botón. ¿Cómo hacemos? Voy a listar libros y aquí arribita voy a colocar un botón. Encima de if libros, recuerden. Porque si no hay un listado de libros, si no hay libros registrados, entonces el botón tampoco va a aparecer. Entonces coloco un div y aquí voy a colocar un botón con la clase btn primary. Y aquí le voy a decir crear libro. Esto va a ser de tipo button. Y voy a tener lo mismo, un onClick que va a hacer referencia a abrir, modal, creación. Así de sencillo. Entonces, aquí ya lo tenemos.
¿Qué es lo que yo voy a hacer? Aquí en este abrir modal, modal creación, simplemente va a abrir el modal como tal. Pero yo tengo que enviarle la ruta que quiero que me ejecute para que se abra como tal el modal con la creación. Entonces simplemente abro comillas simples y especifico, abro llaves, porcentajes, URL, libro, dos puntos, crear libro. Listo. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Este crear libro no existe. Recordemos que en nuestras rutas habíamos comentado esa línea de esa vista. Y aquí en nuestras vistas la habíamos eliminado en algún momento. Entonces lo que voy a hacer primero es crear aquí en mis vistas, crear libro que hereda de Create View para ahorrarme un poco de código. ¿Qué especifico? El modelo que va a ser igual al libro, el form class que va a ser igual al libro form, el template name que va a ser igual en este caso libro barra libro barra en este caso crear libro.html y por último el success URL que va a ser igual a reverse lazy y aquí al libro listado libros. Ya tengo la vista creada, voy a mis rutas, descomento este código y como tienen el mismo nombre, crear libro, pues no hay ningún problema. Ahora sí, ya tenemos eso ahí. Voy a recargar y aquí me está diciendo, por ejemplo, no existe la ruta crear libro. Si reviso mi terminal, en este caso crear libro yo ya la tengo, que aquí está, crear libro. Entonces voy a detener un momento mi servidor, voy a recargarlo. Y vamos a esperar que termine de recargar. Voy a verificar aquí en mi lista de libros que la ruta se llama crear libro. Entonces voy a recargar aquí. Y ahí como ven ya le está cargando. Entonces era simplemente que el servidor no había recargado con los últimos cambios. Entonces aquí tengo el botón de crear libro. Aún si le hago clic no hace nada porque no tengo la función que he definido que se llama abrir modal creación. Entonces yo voy a ir aquí abajo. Lo primero que voy a hacer en mi listado de libros, quitar este form de aquí. Para que ya no esté aquí abajo ese form. Lo siguiente que voy a hacer es, en este caso, aquí me había borrado también el modal. Solamente es el form. Voy a crear otro modal, tal cual como este. Y aquí le voy a poner creación. Listo. Y voy a crear una función parecida a esta o muy similar. Que se va a llamar como pusimos arriba. Abrir modal creación. Recibe la URL. Abrimos las llaves. Y aquí colocamos lo siguiente. Llamamos a, en este caso, creación. Punto load. Pasamos la ruta. Coma. Función. Y aquí abrimos llaves. Lo mismo que hicimos arriba. Dólar. This. Punto modal. Aquí colocamos show. Y listo. Lo siguiente que tenemos que hacer entonces, luego que hacemos esto, es ir al template de crear libro y modificarlo para que quede como este del libro. Entonces simplemente voy a copiarlo y voy en este caso a crear libro y voy a pegarlo. Y lo que voy a cambiar es la ruta de aquí. Ya no va a ser a editar, sino va a ser a crear. Y aquí ya no voy a tener el object. Entonces voy a decirle simplemente creación del libro. Así de sencillo. Y ahí ya lo tendría. Entonces yo voy a recargar. Voy a darle clic al botón crear libro. Y me aparece el modal de creación del libro. Por ejemplo, vamos a crear uno, libro de prueba. El autor en este caso va a ser Felipe y se publica en el 2020, el 1 de marzo. Confirmar. Y aquí lo tenemos. Entonces, como han visto, ya se puede editar y crear en un mismo template a través de ventanas modales. ¿Y que hemos hecho? Simplemente un juego con el JavaScript, muy sencillo el código. Y crear pues nuestro div haciendo un pequeño jueguito de, en este caso, colocar los containers del modal aquí para luego cargarlos encima y reemplazar su contenido. Nada más.
Entonces, espero que les haya quedado claro cómo se hace o una manera de hacer en este caso los modales. No son propios de Django, pero ya ven que podemos cargar la ruta que nos está utilizando Django sin utilizar petición Ajax, que sería lo más recomendado en este caso, pero lo hemos hecho así de manera normal y ven que está funcionando sin ningún problema. Entonces ustedes ya pueden replicarlo por ejemplo, en autor, para que solamente tengan el listado de autores y el registro también ahí incluido. Pueden colocar este botón aquí al costado, ya es cosa de cómo ustedes lo ordenen sin ningún problema. Pero la idea es que les quede claro cómo pueden trabajar con los modales con Django como tal. Entonces recuerden que cualquier duda la pueden dejar o pueden comunicarse o enviar su duda por cualquier medio en el que normalmente han estado enviando sus dudas, que es por las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, o por la página web o por correo electrónico. En el siguiente video ya vamos a dejar de lado un poco esta parte, ya que ya hemos visto mucho sobre esto. Vamos a volver después, sí, pero por el momento lo que vamos a hacer es en el siguiente video y a partir de ese video hablar un poco sobre los usuarios, que los hemos dejado un poco de lado. Aquí tenemos un perfil que hasta ahora no lo hemos creado. Entonces vamos a crear un perfil para que visualizar la información propia del usuario. Y después de ello vamos a ver un poco, hablar sobre el modelo user de Django, cómo utilizarlo, cómo crear un formulario para la creación de este user, para la edición. En este caso también para crear este perfil como tal de ese usuario con su información. Y también vamos a ver cómo personalizar el user de Django, es decir, crear nuestro propio modelo user y utilizarlo, nuestro propio modelo personalizado como tal con nuestros permisos o con la información con los campos que deseemos y poder reemplazar así el modelo user por defecto que utiliza Django. Eso viene a partir del próximo video en adelante, que vamos a hablar un poco sobre el contenido de cómo sobreescribir y cómo utilizar el modelo user de Django como tal. Y por ahí si es que veo que es necesario también un poco sobre los permisos, cómo podemos crear un permiso, etcétera.